Y bueno, vamos a empezar esta primera sesión de esta lectura. Lo compartir, está compartido ya la grabación en línea. Y bueno, para esta primera sesión me permití elegir a un clásico, que es lo que estábamos comentando. Ustedes lo vieron en el grupo, que es de su libro muy sencillito. Me parece que yo la primera vez que lo leí estaba también muy chico, que también igual en secundaria. Y si lo notan, ya está algo viejo el libro, pero muy interesante, la verdad, y muy al estilo de ese entonces, muy narrativo de historia, o sea, no es técnico en realidad. Y bueno, si quieren, un poco antes de leerlo, doy un poquito de trasfondo y de quién es el autor, Carl von Fritsch. Él era etólogo, es decir, se dedicaba a estudiar la conducta de los animales. Él empezó a trabajar con peces, de hecho no con insectos, empezó con peces, a identificar cuál es la relación o cómo los peces podían reaccionar a la luz, a los sonidos, las imágenes. Digo, estamos hablando de una persona que nació a fin del siglo antepasado y murió pues empezando los ochentas del siglo pasado, 1980 y algo, 82 si no me equivoco. Y es una persona bastante reconocida ya en la entomología porque fue quien estableció la relación de las abejas, por ejemplo, con la luz, cómo se orientaban para, utilizando la luz del sol para ir a su colmena, al alimento, etcétera. Entonces, realmente, Hugo, dime, Hugo, ¿escucho? ¿Sí, escucho, se escucho? quedó pegado, Hugo. No, Ah, me quedé pegado yo, se ¿o pasmó. no? A ver, a ver, a ver. ¿Los demás me escuchan? Sí, te veo bien. ¿Sí? Entonces, a lo mejor por ahí falló tu internet. Por ahí, por ahí. Bueno, sí, parece entonces por ahí que no fue en internet. Bueno, mientras avanzo un poquito, que de todas maneras, bueno, podrán verlo en video. Entonces, aquí lo interesante es que este señor fue un premio Nobel. De hecho, ganó el premio Nobel de manera conjunta con otros dos etólogos muy famosos, con Conrad Lorenz y con Nicolas Tinbergen, que pues son bastante famosos en el tema de la etología, la verdad. Entonces, pues no es cualquier persona. Pero aquí en este libro, que según tengo entendido, fue el último que escribió, y es de los pocos, lamentablemente de los pocos que están traducidos al español, tiene otros, pero bueno, esperemos que después se puedan leer algunos otros. Tengo por ahí otro también de las abejas, pero preferí tomar este porque es una buena introducción que hace al tema de muchos de los insectos y los animales que viven con nosotros en nuestras casas. Hay que entender un poco, decía, la forma de escribir, porque precisamente para hacerlo más accesible a la gente, pues lo escribían a manera de historias y narraciones, como si fuera una novela, como un cuento. Pero ahí un poquito, como que no queriendo, va metiendo algo de información. Así que si les parece bien, empiezo a leer y pues al final ya platicamos a ver qué les parece. Vamos a leer el primer capítulo nada más, hoy, que se llama la mosca común. Vamos a leer sobre la mosca. También está reservando uno que otro también por ahí de los capítulos para siguientes ocasiones. Les muestro ahí un capítulo sobre la mosca, un capítulo sobre el mosquito, sobre la pulga, sobre la chinche, sobre los piojos, la polilla de las ropas, la cucaracha, pulgones, las hormigas, el pecillo de plata, las arañas y las garrapatas. Esos son los capítulos que tiene. Entonces vamos a leer, esperemos que mi forma de leer les parezca amena. Espero que se hayan acercado su café también. Salud, salud. Aquí la idea de esta reunión no es hacerla ceremoniosa, es
como si nos reuniéramos así en la bohemia. No sé si ustedes tuvieron esa etapa, pero yo sí la tuve, que nos reuníamos a escuchar música y hablar de mil cosas, resolver el mundo. Ahora vamos a hablar de libros. Entonces vamos a empezar y el primer capítulo se llama La mosca común. Y comienzo. Tras queda la hora de la comida en un ardiente día de verano. Un hombre cansado se dispone a echarse una breve y bien merecida siesta. Sus pensamientos atraviesan ya las puertas que conducen al reino de la realidad, al país de los sueños. Pero una mosca común, también llamada doméstica, que ejecuta sus vueltas aéreas por el alcoba, elige precisamente la frente del buen hombre como lugar de descanso. No muerde, no pica, pero le hace cosquillas, demasiado ágil como para dejarse matar de un manotazo. No lo suficientemente lista para buscarse otro sitio de reposo después de varias experiencias adversas. Puede llevar hasta el paroxismo de la furia a aquellas personas con tendencia a perder los estribos. Sin lugar a dudas, una criatura insoportable. Cuando llegue el invierno y han caído las primeras nieves, quizás sienta nuestro hombre una predisposición más benévola, pues, en el fondo, se interesa por todo cuanto esté animado de vida. Afuera, el reino de Francia está sumido en un largo sueño hibernal. Las aves, alegres avecillas, con esta movilidad que nosotros envidiamos, han emigrado en su mayoría y retosan y revolotean en algún lugar del sur. Bajo un cielo azul y soleado, lo que puebla los aires del estío, como las mariposas y otros pequeños seres por el estilo, parece haberse extinguido. Y así, ante estas circunstancias, casi se siente uno agradecido cuando una mosca solitaria hace acto de presencia en la habitación. Se tiende entonces a no ver en esa insoportable criatura una plaga del demonio, sino una creación de la naturaleza, y a preguntarse si no tendrá también sus aspectos agradables. Una cierta gracilidad no se le podrá negar a la mosca. Parece estar preocupada también por la limpieza. Al menos puede observarse, y no en raras ocasiones, cómo se acicala ágil y minuciosamente cabeza, alas y patas. Hasta se estaría dispuesto a extenderle sin reparos un certificado de aptitud en lo que a eso respecta. Mas, por otra parte, se distingue por algunas malas costumbres que hacen de ella un ser francamente peligroso. No vamos a cantar, por tanto, con demasiada anticipación sus alabanzas, sino que investigaremos primero cuáles son sus modos y costumbres. Como gente ordenada que somos, trataremos ante todo de clasificarla dentro del reino animal. ¿Dónde hemos de Qué buena, colocar? Sí, qué dime. buena introducción. Qué buena introducción, tío. Bonita introducción. Aparte como Buena, ¿no? desde una observación, digamos, común que todos hemos tenido alguna vez, eh, el tema del acicalamiento, ¿cierto? Que, bien, que uno lo ha visto, digamos. Pues mucho de la curiosidad que a veces tenemos nosotros, ¿no? De verlos, mucha gente Sí. no tiene, y de ver a los insectos diferentes o a los animales en general diferente, de una manera diferente, ¿no? Y desde aquí estamos viendo el cómo nos empezamos a preguntar las cosas de algo que para mucha gente podría parecer insignificante. Y el autor lo maneja desde un modo que el lector le da interés, ¿no? Y ya sea un niño, ya sea un adulto, ya sea un joven, te va poco a poco introduciendo al To- libro. to- Todos hemos visto una mosca, ¿no? O sea, digamos, por eso también, quizás. Sí, Y y nos además quedamos que, viéndolas. sí, 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 sí. sí, sí. Perdón, era una observación que quería hacer, me llamó la atención, digamos. No, no, y muy buena, muy buena. Así lo vamos a hacer de manera ágil, sí, claro. Sí, Y como sí, les dije, totalmente. este es como una reunión de amigos, así tal cual, muy informal. No es una charla técnica, no, cuídense de eso. Además, No, no hay anuncios de laboratorios aquí ni nada, así que se no pasa. entiende. Bien, luego en la siguiente parte dice, ¿dónde hemos de colocar la mosca y en qué se diferencia del hombre? Los naturalistas son personas muy dadas a curiosear. No se conforman con observar el aspecto externo de los animales, sino que pretenden saber también en todo momento cómo son por dentro. Desde hace siglos se han dedicado a abrir con sus escalpelos a todo bicho viviente
y estudiarlo desde todos los ángulos posibles. Los conocimientos acumulados llenan tomos. Dejaremos toda esa riqueza para la ciencia y nos reservaremos tan solo un poco para nosotros. Si secamos el cadáver de un perro, o una corneja, una lagartija, una salamandra o una carpa, por doquier encontraremos huesos en el interior. Son ellos los que otorgan al cuerpo su firmeza y le permiten conservar su figura. La columna vertebral representa el eje del esqueleto. De ella parten las costillas que forman la caja torácica. Ella es la que sujeta el cráneo por la parte delantera y mediante la cintura escapular y pélvica, los huesos y las extremidades se encuentran unidas a ella. Pese a toda gran diversidad que presenta el detalle, los huesos de un perro, de un águila o de una carpa están dispuestos conforme al mismo plan de ordenación, por lo que no resulta difícil deducir las relaciones que existen entre ellos. También en lo que otros rasgos corporales respecta, resulta innegable un cierto parentesco. Debido a esto, los zoólogos, que son personas amantes del orden, se vieron la necesidad de agrupar a los mamíferos, incluido el hombre, a las aves, a los reptiles, a los anfibios y a los peces en una rama común del tronco genealógico de los animales, denominándolos vertebrados, ya que tuvieron en cuenta la característica más destacada que tienen en común. Con el fin de acabar de una vez con esta cuestión tan árida, digamos que siguiendo el mismo principio de agrupar a lo semejante, además de los vertebrados, han sido establecidas otras ramas comunes de los animales, como la de los protozoarios o animales unicelulares, en la que se encuentran los animales más primitivos. Muchos de ellos no son visibles a simple vista, y solo el microscopio nos permite adentrarnos en ese mundo de tan hermosas formas. Tenemos además el tipo de los celenterados, con los pólipos y las medusas de mar, los gusanos y los moluscos, con los caracoles, los mejillones y los calamares. Nos traen a la mente figuras mucho más conocidas. También los equinodermos, con las estrellas y los iris de mar. Han de resultarles conocidos a cualquiera. El tipo mayor y más variado del reino animal está representado por los artrópodos, con los crustáceos, los miriápodos, los arácnidos y los insectos. Y entre estos últimos se encuentra nuestra mosca doméstica. El hombre ha colocado la rama de los vertebrados en todo el alto del árbol genealógico, representado por este sistema, y considera a sí mismo como el non plus ultra de la creación. Podría discutirse si no ha sido en realidad los insectos los que han logrado ese mayor adelanto. Cuando estamos hoy en toda la Tierra, ¿Perdón? dime, dime, Aquí me saltó una duda, no sé si me puede ayudar. ¿A qué se refiere con el non plus ultra? así como que lo máximo, así Ah, ya, ya, ya. Claro, representado en por este ecosistema y se considera así. Ah, ya, un poco ya, ya, ya. esa visión que tenemos antropocéntrica, ser la obra cumbre de la creación. Pero si lo somos, lo somos. No. Bueno, pero aquí No, pero- Hermann Fries pues, lo practica muy bien. Dice, bueno, en realidad, pues podríamos discutirlo porque pues lo que son los dominantes son los insectos, están por todas partes. Por ahí alguna vez comentaba que los insectos son como dioses, porque están en cielo, tierra y en todo lugar. El único lugar donde los insectos, eso no lo dice aquí el libro, comento, el único lugar donde no encontramos insectos es en el mar, pero en todos los demás rincones, incluso en los sitios helados por ahí de tu tierra, hay insectos. Como insecto, pero como artrópodo en el mar está lleno. Ah, no, sí, claro, si incluimos a los Sí, crustáceos, por sí, supuesto. Ahí sí, y son muy ricos. el lugar que no ocupan los insectos en la tierra, Sí, lo tienen los crustáceos en el mar. sí, Tienes toda la razón. sí, Exactamente. sí, sí. Sí, sí, a eso, pero a eso se refiere principalmente. Después ya les cuento una anécdota que tiene que ver del por qué somos parte de los primates. Que hay una historia interesante sobre por qué nos llamamos primates. Pero esto lo cuento si quieren, te los Otro cuento capítulo. más adelante. Bueno, Ya, sigamos. ¿qué vamos a seguir? ¿Sí? Dale. A ver, déjame ver dónde me quedé. Ah, bueno, conocemos hoy en toda la Tierra unas 70.000 especies distintas de vertebrados, pero también conocemos cerca de 1 millón de especies distintas de insectos.
Más de las 3/4 partes de todas las especies animales conocidas son insectos. En el uso de su fantasía creadora, es evidente que la naturaleza otorgó su preferencia a los insectos. Y los bendijo además con cifras demográficas que no tienen punto de comparación. ¿Qué importancia tienen las masas humanas que se hacinan en una gran ciudad? Y hasta los mismos inmensos bancos de arenques frente a los insectos que pululan en un solo bosque. Ahí se encuentran alineadas las construcciones de la hormiga, de los bosques, nido tras nido, cada uno de los cuales alberga a cientos de miles de individuos. En las coronas de árboles zumba y susurra el jabarillo de esos seres inquietos. Bajo el musgo se advierte su constante ajetreo. A cada paso se encuentra el ojo atento con ellos o con sus huellas. La mayoría de los excursionistas, por supuesto, pasa sin fijarse en ellos. Pero en el momento en que los insectos se inmiscuyen en los asuntos del hombre o de los hombres, estos últimos se fijan muy bien en ellos. El rey de la creación trata de demostrar su superioridad con todas las medidas, los medios a su alcance. No siempre lo consigue. Cuando la oruga de la monja o la de otras mariposas se extiende demasiado, el hombre la ataca con aviones y esparce sustancias venenosas sobre los bosques afectados por la plaga. Envía todo un ejército de personas para impedir los avances de la dorífera, el terrible escarabajo de la patata. Llega hasta destruir la pobre cosecha con tal de tener la certeza de haber aniquilado realmente a ese animal dañino. No escatima gastos ni retrocede ante el empleo de medios y no puede, sin embargo, acabar con esos insectos que tan incómodos le resultan. Ha de contentarse con mantenerlos a raya. A veces ni siquiera logra eso. Extensas zonas de Brasil, caracterizadas por uno de los suelos más fértiles del mundo, no pudieron ser colonizadas durante mucho tiempo porque en ellas tenían asentados sus reales las hormigas parasol. Estas hormigas cortan las hojas de los árboles con sus afiladas mandíbulas, cosa que ejecutan con especial minuciosidad y con evidente preferencia cuando se trata de las hojas tiernas de las plantas cultivadas por el hombre. Se las llevan después a sus nidos y preparan con ellas un manto de abono para el cultivo de ciertos hongos que les sirven de alimento. Ahora se acaba de descubrir por fin un insecticida eficaz, el bromuro de metilo. Hay que ponernos en contexto de lo que fue en 1973. Oye, ese es un banda verde muy sano, de origen natural. Por eso es ponernos en contexto, ¿no? Fíjense, 1973 y estamos en 2023. Estamos hablando es un libro que tiene 50 años. Pero bueno, todavía podemos aprender mucho de ellos y es muy útil. Por supuesto, Gran bromuro. ya después veremos libros un poquito más actualizados. No, Pero bueno, está bien. empecemos con esto. Pero aún en nuestros días, el hombre se encuentra impotente ante las densas nubes de mosquitos que convierten en inhabitables para el hombre civilizado durante la época de verano tundras inmensas en el norte de Asia. Algunas especies de termes tropicales de régimen gilófago atacan las construcciones de madera, excavando por dentro las vigas y hasta los muebles, dejando los huecos sin que nada se note por fuera, hasta que llegue el día que se derrumban de repente. Los insectos diminutos han estado demostrando hasta ahora, en más de una ocasión, que ellos son los más fuertes. Si en estos casos es el poder de las masas lo que le dificulta la lucha al hombre, en lo que respecta a la constitución del cuerpo del insecto en particular, ese es en muchos aspectos equiparable o superior al hombre. Solo que aquí la naturaleza ha resuelto la mayoría de los problemas de un modo distinto a como lo hizo con el cuerpo de los vertebrados. Los insectos no tienen vértebras ni ningún otro tipo de huesos. En su interior todo es blando. Para corregir eso, su piel segrega como envoltura externa un esqueleto rígido, el llamado exoesqueleto, en el que se encuentran como un caballero medieval dentro de su armadura. Esa coraza no está hecha de metal. Han utilizado un material mucho mejor para vestirse, un revestimiento cutáneo de quitina y proteína. Es duro, como podrá aplicarse en cualquier escarabajo, pero tan ligero de peso que no implica para el cuerpo durante el vuelo una carga digna de consideración. Entre los vertebrados, tan solo las aves y los murciélagos han llegado a dominar el vuelo.
Para ello fueron necesarias muchas adaptaciones específicas y grandes transformaciones de su estructura corporal. Para los insectos, empero, ese elevado arte es, por así decirlo, algo que cae por su propio peso. Por lo común, mueven sus alas con una frecuencia asombrosamente corta. Una mosca doméstica bate las alas cerca de 200 veces por segundo. Cuando admiramos la habilidad de un violinista al tocar las cuerdas con sus dedos para ejecutar trinos, hemos de tener en cuenta que aquí la frecuencia no sobrepasa las 7 u 8 golpes por segundo. El hecho de que la mosca se escape tan fácilmente cada vez que intentamos cazarla o matarla es algo directamente relacionado con su agilidad superior. ¿Tiene acaso más presencia de ánimo que nosotros? Lo probable es que su sentido del tiempo sea distinto, de tal forma que un segundo represente para ella un periodo de tiempo en el que se puede batir cómodamente las alas unas 200 veces, remando así apaciblemente por los aires y en el que se puede evitar, con toda calma, un peligro inminente. Si un insecto estuviese en condiciones de dedicarse a estudios de anatomía comparada, solo podría otorgarle una sonrisa compasiva a nuestro aparato respiratorio. Aspiramos el aire en los pulmones a través de nuestras dos ventanas nasales, pero el elemento vital que contiene el aire, el oxígeno, se requiere por doquier en todo el cuerpo. Ningún músculo, ninguna célula glandular, ni el trocito más pequeño de nuestro cerebro, nada puede seguir viviendo ni funcionando sin oxígeno. De ahí que nuestro corazón se ve obligado a latir constantemente y a bombear la sangre por las venas. Ha de acarrear y transportar el oxígeno desde los pulmones hasta todas las partes del cuerpo. 25,000 millones de glóbulos rojos son necesarios para llevar a cabo esta tarea. Un insecto, por el contrario, tiene muchas ventanas nasales. Se encuentran dispuestas a ambos lados del cuerpo, desde la cabeza hasta el final del abdomen. Son los pares de aperturas segmentales llamadas espiráculos. Aquí vale la pena parar un poco en terminología ya en español. Lo más correcto muchas veces es decirle estigmas ventiladores, pero bueno, es como un comentario al mar. Pero es válido llamar espiráculos. Piráculos. Espiráculos es como mucha gente los conoce, aunque en el sentido estricto espiráculos son los que tienen los tiburones. Pero Ah, es válido, al final de cuentas, en terminología, de entomología, se le llaman estigmas ventiladores, ni siquiera respiradores, estigmas ventiladores. Pero eso ya. ya lo explicaremos en otra ocasión. Eso solo, ya, ok. Me hizo acordar a los No, no, estomas. dime. No, que me hizo acordar a los estomas en las Ah, plantas. los tomas es en las plantas, por supuesto. Claro, Sí, sí, sí. sí, sí. Luego, Bueno, estos, bueno, llamadas espiráculos, que comunican con un sistema de tráqueas que va ramificándose al interior, hasta convertirse en una fina malla de diminutos tubos capilares repletos de aire, que atraviesan todos los órganos, abasteciéndolos así directamente con el oxígeno necesario. Qué simple es esta solución. Debido a esto, poco tiene que hacer el corazón en una cámara delgada que se contrae sin apresuramientos y que se limita a bombear los humores que contienen las sustancias nutritivas y que irrigan directamente los órganos y los tejidos del cuerpo. No existen venas como las nuestras, de ahí que desconozcan la arteriosclerosis y los padecimientos ocasionados por las perturbaciones de la circulación sanguínea. ¿Y qué obra tan maravillosa son los ojos de los insectos? En una mosca ocupan casi todo el cuerpo, en otras especies son bastante más pequeños, pero siempre están compuestos por un gran número, a veces varios millares de ojos individuales, los cuales, semejantes a telescopios diminutos, colocados en apretadas baterías y con ejes longitudinales ligeramente divergentes, apuntan hacia todas las direcciones del espacio. Las imágenes, a manera de puntos que transmiten los distintos ojos, se ensamblan como las piedrecillas de un mosaico para formar una imagen global. Con respecto a nuestros ojos, con sus lentes reflectoras, se trata de un modo distinto, pero no peor, de observar el mundo. Desde otro punto de vista, y hasta en algo que resulta fundamental, esos ojos de los insectos superan en potencia a los nuestros, ya que debido a la finísima construcción y a la singular disposición de sus células fotorreceptoras, pueden captar la dirección en que se propaga la luz polarizada.
Recordemos, les mencionaba que von Fritsch de esto era un experto, porque justamente estudió este tema de la percepción de la polarización de la luz para la navegación de las abejas. Así que si de algo sabía el señor, es sobre esto, ¿no? Los rayos de la luz que provienen del cielo azul se mueven en cierto ángulo con respecto al sol. Nosotros no podemos distinguir con nuestros ojos ese patrón de polarización en el cielo azul, pero las moscas, las abejas, las arañas y otros artrópodos pueden distinguirlo muy bien, por lo que de ese modo, incluso en el cielo encapotado, saben dónde se encuentra el sol al percibir tan solo un jirón del cielo azul. Esto es de una gran importancia para ellos, ya que para su orientación utilizan al sol como brújula. Nuevamente nos ponemos un poquito en contexto. Hoy se sabe que las arañas no tienen tan buena vista, pero tienen otras ventajas. Pero de todas maneras es interesante como lo plantea aquí. En los sentidos del gusto y del olfato, muchos insectos son superiores a nosotros. Su excelente olfato nada tiene que ver con las muchas ventanas nasales, puesto que sus órganos olfatorios se encuentran en las antenas y son completamente independientes del aparato respiratorio. La agudeza olfativa que caracteriza a las moscas es algo que podemos deducir perfectamente de las concentraciones masivas que se producen en breve tiempo ahí donde hay carne podrida o acaban de ser expulsados excrementos. Esas son cosas que encantan y atraen las moscas. Su sentido del gusto no solo se distingue por su extraordinaria sensibilidad, sino aún más por el lugar en el que se están enclavados sus órganos. Muchos insectos gustan no solo para las partes bucales, sino también con los dedos de los pies. A una mosca doméstica que está deambulando por la mesa en la que tenemos el desayuno, le bastará con pisar una gotita de mermelada para advertir su sabor. Un dispositivo de lo más práctico, sobre todo para los seres que están acostumbrados a tomar los alimentos del suelo. Hasta ahora no hemos hablado ni mucho menos de todos los órganos. Tampoco estamos obligados de hacerlo. Tan solo quería señalar que los insectos, en muchos de estos aspectos, son más perfectos que nosotros. Pero en algo los superamos con creces, en la evolución del cerebro. En ellos se encuentra muy poco desarrollado. Sus acciones se desarrollan principalmente conforme a impulsos innatos, sin entendimiento ni raciocinio. También en esto se expresa el carácter distintivo de esta especie de animales. Con los vertebrados podemos mantener, en cierta medida, relaciones espirituales. Nuestro perro nos mira a los ojos con aire de intimidad. Se puede entablar una amistad con un ave a la que se está cuidando desde hace tiempo. Es más, hasta un vertebrado tan primitivo como la salamandra llegará a conocernos y se dirigirá confiadamente hacia la mano del que le da de comer. Pero con una mosca doméstica, incluso después de una larga convivencia en común, no establecemos nunca una relación de carácter personal. ¿En qué se reconoce una mosca? No todas las moscas son iguales. Quien no haya dado cuenta hasta ahora de que tienen figuras distintas y son de colores diversos, aún más, de que sus rostros no presentan las mismas facciones, habrán advertido al menos una cosa, que hay moscas grandes y moscas pequeñas. Esperemos que no esté convencido de que las pequeñas son las hijas de las grandes. En lo que a las moscas respecta, las cosas no suceden de forma distinta a que entre mariposas, de cuyos huevos salen primero unas larvas que no se parecen en nada a los animales adultos. En el caso de las mariposas se llaman orugas y las moscas cresas, aun cuando algunos hablen de gusanos. Cuando han crecido se convierten en ninfas o pupas, las llamadas crisálidas de las mariposas. Después de un largo periodo de descanso, emergen de ellas los insectos alados que conservan su tamaño y figura hasta el final de sus vidas. Estas moscardas grandes, gordas y de un azul brillante que podemos encontrar con frecuencia en compañía de la mosca común, no son, por lo tanto, ejemplares viejos y bien cebados, sino que pertenecen a una especie diferente. Así como los patos y las ocas son especies distintas entre las aves. Todo el mundo sabe que hay coleccionistas de escarabajos, de mariposas que dedican toda su vida a este pasatiempo, pero no es tan conocido el hecho que también hay coleccionistas de moscas. Dedicar una vida a cazar moscas domésticas y gordos moscardones sería una ocupación de incentivos muy inciertos. Pero hasta el día de hoy han sido descritas más de 85,000 especies distintas de moscas.
Perseguirlas, observarlas, coleccionarlas y clasificarlas puede ser realmente un placer para un amante de la naturaleza. Más aún, hasta puede llegar a convertirse en una pasión. Uno queda asombrado ante la gran variedad de modos de vida y ante la multiplicidad de las formas, aun cuando se tenga que recurrir a veces a la lupa con el fin de distinguir algo. Hay también gigantes entre ellas, animales gigantes y peludos que más bien parecen abejorros. Otras que con sus cuerpos adornados de franjas negras y amarillas nos recuerdan a las avispas. Y nos encontramos con otras, las tipulas, o los tipúlidos, que ustedes deben conocer, que tienen un cuerpo esbelto, con alas largas y estrechas y patas aún más largas, con las que uno se queda entre los dedos cuando intenta agarrarlas. Cuando las apresa un pájaro, hacen exactamente lo mismo y se desprenden rápidamente de la pata por lo que han quedado sujetas, pues es mejor una vida con 5 patas que la muerte en el buche de un pájaro. En fin, no puedo escribir aquí toda la inmensa variedad de formas que distingue a las moscas. Por muy diverso que sea su aspecto, todas tienen un rasgo en común. Suele ser costumbre entre los insectos el poseer 4 alas. Cualquier niño que haya dibujado una mariposa conocerá los contornos de sus amplias alas anteriores y posteriores. Entre las abejas y las avispas son más delicadas y no están tan claramente separadas. Hay que observar ya con mayor detenimiento para percibir que hay 4. El escarabajo sanjuanero, que estando en reposo, oculta sus delgadas alas posteriores, de constitución membranosa, bajo el recio par de alas anteriores, llamadas cubiertas alares o élitros. Pero como quiera que sea, entonces nos encontramos con 2 pares de alas. Tan solo las moscas se conforman con uno solo. De ahí que la gente de oficio les llama dípteros a este grupo de insectos. Una palabra griega que equivaldría a bialado, que tiene 2 alas. Este nombre se lo dio ya hace más de 2000 años Aristóteles, el gran filósofo y naturalista heleno. Por decirlo de una vez y exactamente, las moscas también tienen 4 alas, pero el par de alas posteriores se encuentra atrofiado como instrumento de vuelo, habiéndose convertido en pequeños balancines que solo tienen importancia como portadores de órganos sensoriales. El ciclo vital. Volvamos a nuestra mosca común. La conocemos cuando traza sus ciclos alrededor de una lámpara. La vemos desplazarse con toda seguridad y rapidez por la lisa superficie y el cristal de la ventana, para lo que hace uso de las ventosas adhesivas que tienen los artejos terminales de las patas. Nos resulta familiar como huésped goloso de la mesa dispuesta para el desayuno, pero ¿dónde ha tenido su cuna? ¿Y hacia dónde se dirige la mosca madre cuando desea poner huevos? Le hemos cobrado ya tanto cariño a ese diminuto animal que me avergüenza decirlo, con preferencia hacia los excrementos de los cerdos. Cuando no los encuentra, busca la bolsa del caballo o cualquier otro montón de estiércol al aire libre. En caso de lluvia o cuando el tiempo es frío, elegirá el abono de una cuadra caldeada. Y si no encuentra ninguna cuadra, se encaminará hacia otras sustancias de fermentación o putrefacción, las que no resultarán en modo alguno más apetitosas. Como no conservamos en nuestra alcoba excrementos de cerzo, materia putrefacta, nada vemos en ella de todo el proceso de la reproducción, con excepción de las breves uniones entre los machos y las hembras, que celebran sus bodas entre sibilantes vuelos. De los huevos que pone la mosca salen al cabo de un día, o de unas 12 horas si el tiempo es caluroso, las pálidas cresas o las larvas, y se dedican a saborear la materia putrefacta en la que su madre tuvo el cuidado de prepararles la cama. Les sienta perfectamente. Después de unos 6 días, han terminado de crecer y han aumentado en 800 veces el peso de su cuerpo. Imaginémonos que un bebé humano con un peso de 3 kilogramos a la hora de nacer se convirtiese en menos de una semana en un mozarrón de 24 quintales métricos. De nuevo, las facultades humanas se quedan muy por debajo del de los insectos. Nunca se ve las cresas o larvas mientras están creciendo. Esas larvas se mantienen bajo la superficie del montón de estiércol o de lo que la madre haya elegido para poner los huevos. Si se les pone el descubierto, esa canalla que aborrece la luz se dirige de nuevo hacia las profundidades con violentos culebreos.
por muy buenas razones. No solo pueden escapar ahí más fácilmente del hábito ojo avisor de las aves, para las que representan unos sabrosos bocados, sino que necesitarán además calor y humedad, por lo que secarían en breve tiempo si se quedaran expuestas al aire. Cuando la cresa ha terminado de crecer, su piel externa se solidifica y se convierte en una especie de barrilillo pardo, alargado y redondeado que alberga en su interior a la pupa. Todo tipo de vida parece haberse extinguido. No obstante, bajo esa envoltura rígida actúan fuerzas misteriosas que convierten al dormido cuerpo de la larva en un insecto alado. Pasada una semana, está concluida la metamorfosis. La mosca rompe el capullo y sale a la luz del día. Como criaturas aladas, perdón, como criaturas aladas, muchos insectos solo viven algunos pocos días u horas. Algunos ni siquiera han sido provistos por la naturaleza con piezas bucales para ese último estado de desarrollo, porque no están en condiciones de ingerir ningún tipo de alimento. No se trata en modo alguno de perder el tiempo con la comida cuando la vida solo se cuenta ya por horas y pierde su significado después de la rápida puesta de huevos. Nuestra mosca común no es una de esas efímeras criaturas. Unos 3 días después de haber salido del capullo, comienza a poner huevos nuevamente. Y 2 meses después puede seguir engendrando descendencia. Ante estas perspectivas, ha de tomar, como es lógico, el suficiente alimento. Podemos ver perfectamente todos los días que no tiene la más mínima intención de ayunar. Ahora está goloseando los zumos de frutas o deleitándose con el pozo dulce de una taza de té. Ahora se acomoda sobre un trozo de azúcar seco y se dedica asiduamente a darle ligeros toquecillos con la trompa para lo que escupe encima, con el fin de absorber esta saliva de nuevo junto con el azúcar diluido. Ahora está probando otro tipo de sustancias cuya digestibilidad y buen sabor nos resultan incomprensibles. Una mosca común puede poner 100 huevos de una vez y puede alcanzar los 1000 en el curso de su vida. Si todos los huevos hicieran eclosión y las cresas de ellos saliesen, de ellos saliesen, se convirtieran en moscas y se reprodujeran del mismo modo, una única pareja arrojaría ya en la segunda generación 500,000 individuos, 250 millones en la tercera y 125,000 millones en la cuarta. O sea, muchas más moscas que hombres viven sobre la Tierra. Claro, a los números que había en 1973. Hoy ya son muchos más. Somos muchos más. O sea, muchas más moscas que hombres viven sobre la Tierra. Debido a la rápida sucesión de las generaciones, la descendencia que surgiera ya a los pocos meses, oscurecería totalmente el cielo. Tendríamos que abrirnos paso a través de las paredes de moscas y nos asfixiaríamos bajo su peso. Esto no ocurre porque la mayoría de ellas perece ya en estado larval, en parte como presa de sus incontables perseguidores, en parte por las inclemencias del tiempo u otras calamidades. Una vez que nos hayamos explicado, mediante un cálculo tan simple como el anterior, cómo podría ser la reproducción de estas criaturas si encontráramos condiciones favorables para ello, dejaremos de sorprendernos por las proporciones que adquiere la plaga de moscas en las zonas cercanas a los corrales, con sus atractivos lugares de cría, y en los países del sur, cuando la sociedad y el calor favorecen y aceleran el proceso evolutivo. ¿Dónde pasa el invierno la mosca común? El otoño es una estación funesta para nuestras moscas comunes. El continuo descenso de las temperaturas no les sienta nada bien. Pero peor aún, es una epidemia que ocasiona grandes estragos entre ellas, año tras año, con toda regularidad, a fines del verano y en el otoño. Podemos ver entonces con frecuencia moscas muertas, con las patas deformadas, pegadas por finos filamentos micélicos a los cristales de las ventanas o a las paredes. Son las víctimas del moho de la mosca. El hongo les ha atacado apenas perceptible, ha ido creciendo en su interior, chupando sangre y fuerza, volviéndose cada vez más exuberante, hasta rebosar los cadáveres de las moscas, esparciendo, para su reproducción, una corte de esporas microscópicas que habrá de caer, una maldición, sobre otras moscas.
Pero la peor de las pestes no llegó nunca a exterminar a todos los hombres, y de igual modo, la enfermedad parasitaria que provoca este hongo en el otoño no elimina a todas las moscas domésticas. Los sobrevivientes han de procurar salvar su estirpe a lo largo del invierno. Los animales se han adaptado a la estación fría de muy diversos modos. Muchas aves la evitan y emigran hacia el sur. Otras las arreglan como pueden, contentándose con una alimentación bastante parca. Tan solo el piquituerto ha elegido como manjar principal las semillas de las coníferas, de tal forma que cuando éstas se han dado bien, hasta pueden pollar en pleno invierno y sacar adelante a su cría. Los ciervos y los corzos pasan durante esos meses una vida de penuria y miseria. El hámster consume las provisiones que han recolectado durante el verano. Entre los insectos, las abejas hacen algo parecido y no la pasan en modo alguno mal, a no ser que el hombre les quite demasiada miel. Los lirones, las lagartijas y las ranas se suman en un largo y profundo sueño hibernal. Todos los procesos metabólicos del cuerpo se encuentran reducidos al mínimo, por lo que no necesitan comer, sino que van consumiendo las reservas de grasa que habían acumulado antes en sus propios cuerpos a base de cebarse bien. Muchísimos insectos pasan el invierno, permítanme, muchísimos insectos pasan el invierno en sitios protegidos y resguardados, en estado pupal, que es, a fin de cuentas, un periodo de descanso. Lo mismo se pensaba que hacía la mosca común. No obstante, de innumerables ninfas de moscas que fueron recogidas en el campo durante el periodo de invierno, lograron crearse un gran número de especies de moscas distintas, pero ni una sola mosca doméstica. Según parece, son realmente sensibles al frío y, al menos en los países de clima riguroso, no pueden sobrevivir al aire libre durante los periodos de nieve y heladas. Son, a fin de cuentas, moscas domésticas, las que en esta ocasión, con mayor razón, que en el verano, se ven atraídas por las habitaciones y los corrales. En el círculo de los establos pueden reproducirse también durante el invierno, aunque la cosa no suceda con tanta rapidez como bajo el calor veraniego. O sea, que estos huéspedes nuestros se encuentran entre los pocos insectos que no necesitan matar el tiempo durante estaciones frías, Hugo, entregándose a un sueño continuo. Sí, dime. pasa que además el tema de los estiércol, Ujú, cuando el proceso de estabilización, que se llama, ujú, eh, generan más temperatura aún. Más allá de la temperatura ambiental que hay, los estiércoles cuando están frescos, ¿cierto? Hay una interacción de bacterias y hongos y cosas ahí que hace que, por la misma degradación, ¿cierto? así Vaya es. liberando también temperatura. Porque me recuerdo cuando hacían abonos con guano, por ejemplo, de caballo, por ejemplo, Ajá. los viejitos en el campo decían, hay que esperar a que esté estabilizado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no genere más temperatura, o que llegue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la actividad microbiana bajó a un límite donde ya no se produce esa cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando agregaban el guano muy fresco, generaba esta temperatura y había quemadura de raíces, por ejemplo, en algunos cultivos. Entonces, con mayor razón, yo creo que el tema de la temperatura aquí es importantísimo para la mosca, porque además de la, como te decía, la temperatura ambiental, la misma temperatura que producen los estiércoles. Sí, y tienes mucha razón. Fíjate que, digo, obviamente mencionamos el estiércol y pensamos inmediatamente en el sector pecuario. Como mencionaba, yo estuve mucho tiempo viendo este sector, un poco más de 10 años, y esto lo seguí viendo ya de manera más esporádica, pero una de las técnicas, por ejemplo, que se utiliza en el sector pecuario para el control de moscas es cubrir con un plástico negro las áreas donde hay estiércol. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que se calienta mucho más con este proceso de fermentación que tiene el estiércol, porque tú lo dijiste bien, ahí sobre todo bacterias son las encargadas de eso, y bueno, algunos otros microorganismos, y es tal la temperatura que la larva se muere. Entonces es un método de control muy eficiente y físico Sí, totalmente. En algunos basureros urbanos llega a hacerse lo mismo y funciona también muy, muy bien. O sea, ese simple calor que se produce con la fermentación de la basura suele ser suficiente para matarlas.
Y esa también, técnica, ¿m? ajá, escucho. Sí, que esa técnica la hacían también en cultivos de suelo, pero con un plástico transparente y Ujú. le llamaban solarización, Ah, ya. tal cual. O sea, eso de cubrir con un plástico transparente, me parece que era, o negro, eh, me parece que el transparente generaba más temperatura. Bueno, lo que sucede Que, es que el negro absorbe toda la temperatura, por eso se calienta más con el negro. Es claro, claro, también física, tengo la básicamente. duda si es que era el negro o el transparente, cuál de los dos generaba más temperatura, pero de hecho em, había eso, que se llama solarización, es ponerlo al sol, cosa de hacer esta cápsula, ¿cierto?, de temperatura donde entra el calor, pero no sale. Entonces, eh, esa generaba, no sé, temperatura arriba de los, o sea, no sé, fácil 50 60 grados, Sí. y fácil, y con eso ya logras un buen control, sobre todo de larva. Y por otro lado, y un poco lo que Ujú. sacamos pecho, el tema de lo delicadas que son las larvas, porque también cuando hacíamos inspecciones, por ejemplo, en esos grandes establos, en los que uno veía al horizonte y uno veía vacas y vacas y vacas y vacas, uno decía, bueno, es que así, aquí, por ejemplo, ahora no nos acompaña Jorge, pero si pensáramos en los reguladores de crecimiento, uno diría, bueno, aquí vamos a gastar una millonada aplicando un regulador de crecimiento en toda esta extensión. Y nunca fue necesario. En la inspección lo que hacíamos era ver cómo hay nada más determinados puntos de ese gran campo de hectáreas de estiércol. No en todos lados se desarrollaba la larva, sino con Mm. ciertas condiciones nada más. Casi siempre los encontramos cerca de los bebederos o de los comederos, que eran unas franjas muy pequeñas. Y aplicando solo ahí era suficiente. O alguna vez hicimos un programa en un lugar donde creaban caballos, y lo mismo, realmente nada más los encontramos en los pequeños bordes, a pesar de que toda la cama de los caballos, de la estiércol y normalmente el estiércol de los caballos es muy seco, nada más en esas partes donde se acumulaba humedad era Mm. donde encontramos larvas, en ningún otro lado. Entonces no era necesario aplicar en todos lados. Ahí la importancia también de la inspección, ¿no? Y no de presuponer que por el hecho de haber materia orgánica, como el estiércol, ahí va a haber larvas, porque también las larvas son muy específicas para ciertas condiciones. Cuando está muy líquida, tampoco se desarrolla. Pero en cambio, por ejemplo, cuando llega a haber, eh, sobre todo en las granjas de aves, un indicador de que hay muchas moscas es que abajo de donde están las jaulas, llegan a depositarse la famosa gallinaza, se ven en columnas, y cuando ya hay muchas larvas, estas columnas no se forman, sino que se hacen muy líquidas, pero porque las larvas también, al igual que el adulto, tienen una digestión externa. Entonces, degradan todo el alimento, lo licúan entre todas, y cuando ya hay muchas, prácticamente la gallinaza está prácticamente líquida. Es parte de su labor evolutiva también. O sea, ser como degradador de esta materia orgánica, digamos. Ujú. eh, Parte de su pega, como decimos nosotros acá. Sí, sí, de su función incluso, o sea, así Sí, se han desarrollado, ¿no? claro. Aprovecho para refrescar un Oye, poco la boca y sí, seguir sí, sí, leyendo. sí. No, yo a mí no tengo nada, Muy pero bien. bueno. Ya vamos a avanzar. No, y como les dije, así lo vamos a hacer para que sea más entretenido, más amenas estas lecturas. Después, bueno, continúa. En las grandes ciudades encontrará el invierno contadas oportunidades para poner su cría, y en el campo se verán acosadas por las enfermedades y las inclemencias del tiempo. ¿Cómo es posible entonces que se hallen por todas partes al poco tiempo de empezar la primavera? La explicación consiste en que, si bien son domésticas, no son caseras ni trashogueras. Cuando les entran las ganas de viajar, sobrevuelan distancias considerables. Aquí voy a hacer un paréntesis, sobre todo aprovechando corrientes de viento. No es que sean soporten volar tantos, que aprovechan mucho el viento. De ahí que cuando viene el buen tiempo puedan expandirse rápidamente desde los sitios en los que han pasado el invierno. Dos naturalistas norteamericanos se tomaron la molestia de señalar con pintura a 1/4 de millón de moscas comunes, cubriendo una amplia zona y a distintas distancias del lugar donde fue dejada en libertad
la horda de moscas coloreadas. Se colocaron trampas en las que fueron cazadas una mayoría de las mismas. Miles de ellas se habían alejado cerca de 1 kilómetro y hasta fueron atrapadas algunas a más de 20 kilómetros del punto de partida. Para unos seres de tan fantástica movilidad, no es nada difícil, partiendo de los establos de las provincias rurales, extenderse rápidamente por toda una ciudad, cosa que ha podido ser comprobada realmente. ¿Por qué resultan peligrosas las moscas comunes? Cuando las moscas comunes se presentan en grandes masas, resultan muy desagradables para el hombre, pero ¿son peligrosas? En los objetos sobre los que se posan con frecuencia pueden verse unos pequeños puntitos negros. Son las huellas de su digestión. No son claramente visibles, pero detectables con idéntica facilidad. Son otras huellas que van dejando en sus lugares de descanso, que tienen su origen en la costumbre de regurgitar pequeñas gotitas de sus alimentos ingeridos en el buche y depositarlas sobre la superficie en la que se encuentra. El hecho de que al posarse golosamente sobre el pan o el azúcar, los embutidos o las pastas, lleguen de igual modo sus alimentos nuestros con los productos de sus intestinos o de sus esófagos, es algo que resulta francamente asqueroso. La repugnancia suele tener por base un instinto bastante sano. Y la verdad es que esa mala costumbre de las moscas puede llegar a convertirse en un asunto peligroso para nosotros. Y nos hemos podido enterar de que saben apreciar muy bien la variedad de sus comidas. Ahora chupan de una bosta de vaca o de cualquier otro excremento, ahora de nuestra taza de leche o nuestros embutidos. Con el fin de dilucidar la cuestión, dejemos a un lado las objeciones que nos imponen el buen tacto y la buena crianza. Cojamos un poquito de nuestros propios excrementos y observémoslo bajo el microscopio de gran aumento. Si miramos con detenimiento, advertiremos entre los reconocibles restos de alimentos una masa ingente de pequeños seres vivientes. Son plantas muy primitivas, esquistomicetos llamados también bacterias o bacilos. Nuevamente recordemos que fue escrito en 1973 y la clasificación ha cambiado muchísimo. Pero bueno, sigamos. Que albergamos en nuestros intestinos en calidad de ocultos huéspedes usufructuarios. Se reproducen con tan increíble rapidez que cada vez que se defeca son expulsados miles de millones de ellos. Son tan pequeños que habría que ensartar unos 5,000 individuos para hacer una diadema con la que pudiésemos ceñir la cabeza de una mosca doméstica. Por muy delgada que sea la trompa de la mosca, los quistomicetos son mucho más delgados aún, por lo que son absorbidos con gran facilidad y llevados a nuestros alimentos junto con las dichosas gotitas de las que hemos hablado, que provienen de la boca y del ano. Sin intuirlo siquiera, ingerimos de este modo las bacterias que han sido recogidas por las moscas de sus sucias fuentes de alimento. Esto es, por lo demás, algo que carece de importancia en la mayoría de los casos, pero no siempre. Las bacterias que se encuentran, por regla general, en los intestinos del hombre y de los animales, no suelen ser perjudiciales, pero hay también entre ellas agentes patógenos virulentos. La fiebre tifoidea, por ejemplo, es causada por un tipo determinado de bacilos, que se reproducen masivamente en la persona enferma y son detectados en sus excrementos, a veces en grandes cantidades. Poseen una resistencia tan grande que no pueden ser digeridos por una mosca, sino que son expulsados por la boca del recto, sanos y salvos, a la luz del día. Lo mismo reza para los bacilos de la tuberculosis y otros seres de la misma ralea. De ahí que una mosca doméstica nos pueda acarrear un contagio mortal. El peligro es tanto más inminente por cuanto puede transmitir con gran facilidad y por vía directa los agentes patógenos que transporta con las patas y con las piezas bucales externas. Tendrá pocas oportunidades de hacerlo, como es lógico, ahí donde impera la limpieza, donde un dispositivo moderno haga desaparecer rápidamente, con solo tirar de la cadena, muchas de las cosas apetitosas para una mosca. Pero piénsese en las costumbres campesinas, piénsese en la miseria y en la guerra. Se entenderá el diagnóstico de aquellos médicos que vieron en la plaga de moscas el principal factor
de las grandes pérdidas que sufrió el ejército norteamericano durante los enfrentamientos de 1898 entre Estados Unidos y España. En aquellos tiempos fueron 10 veces más los soldados que cayeron víctimas del tifos que de las balas enemigas. Y las moscas habían sido los principales agentes transmisores de esa enfermedad. De eso ya hace muchísimo tiempo. Algunas cosas han mejorado desde entonces. No obstante, aunque en términos limitados, aún hoy en día nos amenaza el mismo peligro. Las personas sanas pueden ser infectadas por las moscas con los agentes del tifus, de la disentería y de otras enfermedades contagiosas. Las moscas como ayudantes sanitarios. A la censura ha de seguir la alabanza. Las moscas pueden ser útiles también dentro de unos marcos muy modestos, pero ahora no hablaremos tanto de nuestra mosca doméstica, sino de sus parientes cercanas, la gorda mosca azul de la carne y la voluminosa moscarda gris. Para resguardar su cría sienten preferencia por los cadáveres de animales en descomposición, la carne podrida y otras cosas por el estilo. Cuando el ama de casa, horrorizada, descubre un montón de gusanos culebreantes bajo el trozo de la carne de caza que dejó reposando durante bastante tiempo, está viendo por regla general las crestas de moscarda gris o de la mosca azul de la carne. Algunos insectos son exclusivamente aquellos alimentos de los que han estado viviendo durante siglos sus padres y sus incontables antepasados. Algunas orugas de mariposas comen solo un tipo de determinada planta y hasta se morirían de hambre sobre las hojas de las especies de plantas más estrechamente emparentadas con la suya. Las moscas no son tan melindrosas. Ahí donde encuentran carne podrida, les puede servir muy bien de cuna un queso maloliente o una herida purulenta. Ya en los tiempos de Napoleón se había dado cuenta los médicos militares de que las heridas descuidadas y abiertas de los soldados sanaban extraordinariamente bien y con asombrosa rapidez si en ellas pululaban las larvas de mosca. Quizá porque las crestas se alimentaban de los tejidos inflamados y muertos, limpiando y desinfectando así las heridas. Además de esto, sus deyecciones sobre la superficie inflamada actúan como estímulos que fomentan el crecimiento de los tejidos y con ello la cicatrización de la herida. Hoy, por ejemplo, y esto no en el libro, les comento, este es uno de los métodos que utilizan, por mencionar un caso, el trato del pie diabético, por ejemplo. A veces digo, no se puede rescatar todo el pie, todo el miembro, pero se ha visto que los tratamientos en estas partes, en estas llagas que se les llega a generar a la gente con diabetes, se favorece mucho, quizá no la recuperación del tejido, pero al menos se detiene la muerte del tejido. Esto es interesante, claro, eso se busca también que se favorezca la circulación, pero es interesante cómo las moscas también suelen ser benéficas en ese sentido, Esto sí. es con moscas adultas? No, son las Larvas, no creo. larvas, son las larvas, Larvas. se inoculan Ah, las larvas en las heridas. ah, De la mosca doméstica, normalmente de otras familias, diferente mm, sarcofágidos o califóridos. No sé ya. si estoy en lo correcto, pero también en quemaduras, ¿no? También en quemaduras, exactamente. Ayudan a cicatrizar más rápidamente. No se recupera totalmente el tejido, pero al menos se detiene la muerte del tejido. Es una buena medida. Y es cierto, es cierto. Animados por tales observaciones, algunos médicos norteamericanos se atrevieron después a implantar intencionalmente larvas de mosca en heridas que se resistían a cicatrizar, especialmente también en casos de osteomielitis aguda, es decir, la inflamación patógena del hueso. Como es natural, estas pobres cresas tuvieron que soportar antes todo tipo de baños y de procedimientos desinfectantes a los que no estaban de modo acostumbradas en la vida habitual. Y con ese tratamiento se lograron buenos éxitos. Hoy en día, por supuesto, se dispone de métodos mejores y más certeros, porque las moscas dejaron de ser empleadas como ayudantes sanitarios. Bueno, como les comentaba, se está retomando este punto. Moscas que pican. ¿Quién no se ha dado cuenta de que existen moscas, y está entre comillas, abro comillas, moscas domésticas picadoras? Cierro comillas. En realidad, no se trata de individuos malignos de la mosca doméstica, sino de una especie distinta, pero que es muy parecida a la primera en lo que a tamaño, el color y la figura se refiere. La mosca común lleva por nombre científico musca doméstica.
designación que se utiliza igualmente en castellano. A la otra especie de los zoólogos le han dado el respetable nombre de Stomoxis calcitrans. Stomoxis significa boca aguda y es recalcitrante por añadidura, perdón. Esto nos conduce ya a la diferencia fundamental. En lugar del aparato bucal del tipo chupador de la mosca doméstica, consistente en una trompa o probóscide con ápice en forma de esponja, la inocente labela que sirve para empapar las gotitas de líquido nutricio, nos encontramos aquí con una probóscide sobresaliente, idónea para taladrar tejidos, por lo que se puede reconocer fácilmente una especie. Además, mantiene las alas algo más desplegadas en estado de reposo. Tiene en común con la mosca doméstica la insistencia pertinaz. Podremos expulsarla 10 veces seguidas de nuestra pantorrilla y 10 veces seguidas nos volverá a picar. No lo hace para disgustarnos, sino para alimentarse de sangre, tan como lo ha sido prescrito por la naturaleza. Para nuestra felicidad, esa llamada mosca de los establos siente mayor preferencia por las reses que por el hombre. Las vacas se ven a veces tan acosadas por la mosca de los establos que desciende su producción de leche. Chupan también con gran deleite a los caballos y a otros animales domésticos, y a veces, muy inocentemente, a las frutas jugosas. La afición que sienten por el calor las lleva en el otoño a nuestras viviendas, con lo que su presencia se torna fuertemente perceptible para nosotros. De ahí la leyenda de que las moscas caseras comienzan a picar en otoño. Esto, aquí también me detengo también para algo que alguna vez comentamos sobre este punto, en el que mencionábamos que muchas veces la gente pensaba que las moscas domésticas justamente picaban porque hacia fin de año, bueno, y cuando empiezan los fríos, la población de moscas domésticas disminuye, pero la población de Stomoxis aumenta. Y eso también tiene cierta explicación, precisamente por la mayor frecuencia o la mayor capacidad competitiva por parte de las larvas para aprovechar el recurso. Se dice que la mosca doméstica tiene un poquito más de facilidad para sobrevivir en ciertas temporadas en el excremento, la larva, que vive junto con la de Stomoxis calcitras, también ahí viven las larvas de Stomoxis, pero pueden aprovecharlo mejor. Ya cuando ese frío y esta temperatura hace que la población de mosca doméstica disminuya, entonces ya sin esa competencia, la Stomoxis calcitrans puede aprovechar y crecer en población. Hugo, Sí, dime. me llama la atención lo del aparato bucal. Ajá, ¿Sí? Él decía que, bueno, la mosca es chupador, ¿cierto? ajá, Aparato ajá. bucal, chupador, sí. Pero me parece que también le ponían un apellido que era chupador lamedor. No sé si lo habías escuchado también como las mariposas también, ¿no? Aunque el de la mariposa es más bien la famosa espiritrompa Ujú. y es más bien lamedor. Bueno, sí, sí Ah, absorbe, o sea, sí hay una absorción, es como un sifón, pero que se extiende para alcanzar el néctar en como una caso de las. lengua, Sí. como una Que especie por de lengua. cierto, hay unas mariposas que viven en África que se han adaptado para picar, para tomar sangre, por cierto, y otras que se alimentan del lagrimal de, pues, de los animales en la selva o en la sabana. No existe en América, pero sí en África. Yo he visto caballos, no sé qué tipo de mosca sea, que suelen hacerle como heridas. Aquí, no sé si sea la mosca o sean heridas que se hacen otro tipo de insectos, pero siempre los caballos se las están espantando, no sé si los ha visto. Sí, Como con ustedes. sí, sí, sí. Y son muy, muy insistentes. Bueno, hay otro tipo de moscas que no menciona el autor, que son los famosos tábanos, ¿no? Que además son muy insistentes. Esas moscas no pican, sino rasgan. Tienen un hábito muy similar al de los vampiros. Es decir, rasgan y tienen un anticoagulante muy potente
de manera que empezamos a ver cómo de la herida salen las gotas de sangre. Y después nos persiguen para lamer, o sea, me ha pasado que realmente nos están persiguiendo, uno corre y atrás de uno viene la mosca para lamer su obra. Y es muy doloroso, tan es así que se habla de que hacen que los burros corran, ¿no? De lo doloroso que es esa picadura. Y es otro tipo de mosca, que es una familia que está banida. También bastante interesante, que no lo menciona el autor, pero también es un caso interesante. Y sí, es muy cierto. Pues para que vean la diversidad que hay de moscas, en realidad. Voy a continuar. El modo de vida y su ciclo vital son similares a lo de la mosca común, y como quiera, ya hemos salvado su honor, habiendo dejado establecido que las dos no son idénticas. No nos ocuparemos más de esa pareja tan perversa. ¿Cómo combatir en el hogar la plaga de las moscas? Ahí es donde entra el tema del controlador. En las inmediaciones de establos, montones de estiércol y otros semejantes y apropiados lugares de incubación, las moscas pueden convertirse en una auténtica plaga del hogar. No vamos a hablar aquí de cómo se puede combatir la cría de moscas mediante las correspondientes medidas higiénicas en los establos o en el tratamiento apropiado de los montones de estiércol. Vamos a dar por sentada su existencia y preguntémonos cómo podemos mantenerlas alejadas de nuestras casas. Un medio bastante acreditado es la brea para cazar moscas. Consiste en una parte de miel, 3 de aceite de ricino y 6 de colofonía. Las cintas de papel untadas con esta cola se colocan preferentemente debajo de las lámparas o en otros sitios apropiados, de modo que cuelgan libremente en la habitación. En lugar de atraer a las moscas hacia la cola, se las puede asesinar con algunos eficaces insecticidas ideados con tal propósito. Hoy en día se dispone de una rica oferta. Puede obtenerse en forma de botes pulverizadores. Denme un segundo. A ver, dame un segundo. Es que una llamada. Ya. A ver, regreso. Hoy en día se dispone de una rica oferta. Pueden obtenerse en forma de botes pulverizadores o en líquido para fumar. También como pastillas para hacer humo y en forma de cintas que se extienden por la alcoba o de bolitas que cuelgan por debajo de una lámpara. Se pueden comprar en las farmacias y en las droguerías. No todas son buenas. Solo debería comprarse aquellas que han sido aprobadas y recomendadas por autoridades sanitarias. Y ya da la recomendación. Pero quien opte por no dejar entrar moscas en su casa, en lugar de combatirlas después, tendría que poner una tela metálica delante de las ventanas, con lo que renuncia a bastante luz y aire, por supuesto. También sin tela metálica puede recurrirse al truco de cerrar las ventanas antes de que el sol dé en ellas, pues las moscas entran preferentemente a través de las ventanas soleadas. Quien prefiere el sol tendrá que soportar a esos alados huéspedes. Y con eso termino el capítulo. Este es el primer capítulo del libro 12 pequeños huéspedes de Carl von Fritsch. El siguiente capítulo es sobre mosquitos y como mencionó, hay otros capítulos más que todos están contados más o menos de la misma manera, con el mismo estilo, digamos que es lo que caracterizaba a muchos de los divulgadores en ese entonces. Hoy el estilo de la divulgación científica ha cambiado un poco, pero sí hacia mediados del año pasado, del siglo pasado, mejor dicho, era mucho esa forma de narrar las historias para poder, digamos que llevarlas a nuestra vida cotidiana y sin tanta tecnicismo. Y creo que eso también suele ser agradable porque uno lee estos libros como quien lee una novela y uno va aprendiendo. Entonces, pues ahora hablo un poco el micrófono para ver, bueno, qué opinan, qué les pareció. Se me figuró que el autor elimina como ese complejo de superioridad del hombre hacia los insectos y los animales y te pone como en un mismo plano, ¿no? De que todos son importantes, todos cumplen parte de un ciclo y lo que te decía ayer, que el ego como que nos hace sentir seres especiales si no lo somos. Los humanos venimos
o sea, nacemos y morimos más común de lo que creemos. Ujú. Entonces, pues cumplimos parte del ciclo. La única diferencia es pues el cerebro, ¿no? La capacidad de razonar, a diferencia de los insectos, pero pues ellos nos llevan otras cosas más avanzadas. Claro, Creo claro. que me hace entender de que no necesitan un cerebro. Bueno, lo tienen de una manera un poco distinta, ¿no? Digámoslo Sí, así. claro. Ujú. Entonces, pues bueno, de hecho, en sentido estricto, en los insectos no le llamamos cerebro, que te le llama así de una manera general, pero él es un ganglio cerebroide porque es la unión de varios ganglios que conforman la cabeza. Si uno revisa eh, cómo se han formado el cerebro. ¿Me permiten un segundo? ¿Mm? Sí, a ver, permítanme un segundo, por favor. Dale. Rodolfo, ¿qué tal? Oye, Ahí no pero se nos, se, se se nos fue el escuchará, profesor. se escuchará muy hippie lo que voy a decir, pero entre más pensamos, como que más nos desprendemos de esa parte de la naturaleza, ¿no? Sí, Sí, o sea, lo vemos pequeño y nos sentimos nosotros más pequeños. y, y luego también entra lo de lo que decía Nietzsche sobre, o sea, las moscas, vemos una mosca y una mariposa y tiene que ver con cuestiones estéticas, pues de que preferimos la mariposa a la mosca y la mosca también tiene su función, ¿no? Tiene su que ver en este mundo y quizás cumple parte del ecosistema o sea, de una función pues tiene dentro, igual que nosotros los humanos. Exacto, sí, 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 o sea, a veces lo vemos así como que un castigo, mejor dicho, así un castigo divino, ¿no? Por eso lo vemos así como claro, cuando en realidad, pues, cuando están las moscas en las ciudades, pues, realmente no piensan, no la mosca está suponiendo que está en una ciudad, para ella es un entorno en el cual busca sobrevivir igual que como busca sobrevivir en el campo. Y por eso a veces hemos comentado que el tema, no solamente de moscas, sino de control de plagas en general, lo importante es ver ese concepto así, que lo que tenemos que es limitar justamente esas situaciones que hacen que estos insectos puedan sobrevivir ahí o que incluso les llame la atención y solamente Claro. ingresar. El tema del frío, por ejemplo, el tema de las temperaturas, manejo de temperaturas, si sabemos que se reproducen en cierta o cual condición, quizás reducir esa condición, ¿cierto? Estas cosas sirven para eso, digamos, y además, bueno, volviendo al tema del libro, que como lo plantea, es que todo el mundo ha visto una mosca, entonces parte de ahí, de que todo, o no sé qué viene más adelante, mosquito, bueno, lo que sea, creo que eso de acercarlo desde una forma de coloquial, digamos, de que cada cual ha visto o está topado con algún tipo de estos individuos, Ujú. lo presenta súper bien y te hace entrar, que no te das ni cuenta, pero de a poco ya te vas a meterte en algo más específico, más específico, más específico, y lo hace mucho más digerible hacia la lectura. Me parece un muy, muy buen libro, Hugo. Gracias por la recomendación. No, no, al contrario, Sabemos a ver, escucho. que al, que al ¿Benito? final, que al Ah, final sus acciones como hombres, o sea, como humanos, el hacer cosas es lo que hace que las moscas se acumulen en gran cantidad. O sea, si te pones a pensar, nuestras modificaciones del medio ambiente, de los lugares, lo que hacemos, eso hace que las moscas, entonces, entre la parte del MIP y entender, pues, de cómo hacerlo sin la necesidad de que ya, o sea, de que acumulemos tantas moscas. exactamente, exactamente. Es entenderlas realmente por qué están ahí, realmente comprenderlas, comprender realmente de qué se trata. Los demás tienen, ¿qué opinan? También hubo gente un poquito después, pero no sé, alcanzaron a escuchar parte de la lectura, que es este. Si lo pueden conseguir, digo, sí se consigue todavía, pero es un poco más difícil. Digo, tiene muchos años que lo compré, y es de la edición de 1985, más o menos por esa época, salió esta colección, que lo vendían en los puestos de periódicos, los puestos de revistas,
y ahí uno iba, los compraba. Entonces tengo varios de esta colección y este fue uno de ellos. ¿Y para quién iba dirigido ese libro? O sea, me inquieta eso. Al público en general, o sea, en realidad estos libros son, toda esta colección que surgió, que incluso era de distintos colores dependiendo el área. Si no me equivoco, los de física eran medio amarillitos, todos los que tenían que ver con biología eran de este color y así. Rojos creo que eran de astronomía, y aquí, y así, variaba. No los compré todos, porque bueno, era imposible, además, siendo estudiante no tenía para comprar tanto, y que tuve que comprar algunos, todavía tengo varios, y muy buenos, Hugo, pero, aquí, pero también aquí sí. lo estoy viendo con otra portada. Bueno, Benito dice que parece que tiene problemas con el micrófono, pero que dejó un mensaje. Ah, ok, ok, déjame ver. Y mira, no sé, a ver, te lo voy a mostrar. Yo lo leo, yo lo leo. Dice, creo, no puse el micrófono. Está muy importante la iniciativa y la aportación del autor. Sí, 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 y yo creo que en ese momento, digo, la idea justamente de estos, de Mira, crear Hugo, esta charla, sí mira, sí, sí, eso fue, ya están esta es la sacándolo con portada. nuevas ediciones. Sí, esta fue una colección especial que hicieron en su momento, ¿no? Les digo, ¿qué es? Se llama Biblioteca Científica Salva. Creo que ya incluso la editorial ya no existe, creo. Pero de esas veces que todavía uno conseguía libros más o menos decentes en los puestos de periódicos. Hoy uno se acerca a los puestos de periódicos y no encuentra cada cosa. O todavía no se conseguía algunas cosas. Bueno, sí, muchos de los libros que tengo pues, son de esas colecciones. Como que uno compraba a un costo bastante accesible, por cierto. Hoy también a veces está un poco más difícil. Pero si lo pueden conseguir, e incluso mencionábamos muy al principio, hay otra alternativa que muchas veces de manera digital suelen ser mucho más baratos y por eso, aunque yo sigo prefiriendo los libros en físico, están más, pues yo he encontrado una buena solución en los lectores electrónicos, la verdad, que son muy, 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 muy prácticos. Y a veces, pues en estos uno puede bajarlos, son mucho más baratos, mucho más económicos en la versión digital, puede leer también ahí. Mira, yo lo encontré en una página, que aquí lo estoy viendo, se llama librosmaravillosos.com y es de un compatriota, Mira, sí, Patricio Berrío y Antonio Bravo de Antofagasta, Chile. Así que estos muchachos en esta página, librosmaravillosos.com, hay muchos libros en formato digital. Quizás, no sé, estoy seguro si están los que más adelante quizás Hugo va a recomendar, pero puede servir de fuente o de un lugar donde se pueden quizás encontrar, espero, librosmaravillosos.com. mira, hay, Entonces, hay varios que ya consigues de manera incluso gratuita. Hay una página que se llama Gutenberg. Por ejemplo, hay unos libros que ya son viejitos. Por ejemplo, este es otro que vamos a leer después, que es de un entomólogo que era Fabre, no sé cómo se pronuncia. Fabre, también pues se nota lo viejito que es, pero es un clásico también. está en sepia ya ese libro. O otro que sí es más común, Los cazadores de microbios, que también es famosísimo, uno lo puede leer. Otros hay más modernos, hay unos que ya son prácticamente imposibles de conseguir, pero afortunadamente los alcancé a conseguir. Todos se ubican a Salvador Novo, el No, yo poeta, no, escritor y poeta. no. Bueno, es muy famoso por varias obras, pero también se dio su tiempo para escribir un poquito sobre temas de biología y todo esto. Y es pero Historia y Etología de Fiebre Amarilla, que lo publicó la Secretaría de Salud de aquí de México. Pues, y hoy en día es prácticamente imposible conseguirlo, pero bueno, tuve la suerte yo de conseguirlo precisamente. También en estas librerías de viejo que uno luego se mete a curiosear. Y otros que vamos a leer son más modernos. Este es más moderno, del recientemente fallecido Edward Wilson, más otro entomólogo muy bueno, este libro también, de hormigas, de las hormigas. Que es un clásico, originalmente bueno, de plano original era leer este de Bob Bridge hoy,
Y yo creo que el siguiente va a ser un capítulo de aquí de La Primavera Silenciosa de Richard Carson. Que siempre he dicho que un controlador de plagas debería leerlo, realmente por todo lo que se comenta ahí. O este otro, se llama Seis Plagas Modernas, de Mark Jerome Walters. Este sí es mucho más moderno. Este es del 2003, ya. Pero que afortunadamente hoy esta editorial, que pues no es mexicana, pero que está allá en Chile, el Fondo de Cultura Económica, realmente ofrece libros relativamente económicos también. Y este formato que sacó pequeñitos, salieron muy, muy baratos. Entonces realmente no hay pretexto para no leer. Es nada más tomarle el gusto, realmente, y a veces quitarnos ese miedo que hay de los libros técnicos. Y yo sé que de repente ven los artículos que publica Jorge, que son muy, muy técnicos, pero hay mucha información que se puede leer en otros no tan técnicos. Y ahí se puede aprender, como dices ahora. Sí, de todas maneras, Hugo, agradecido por el tiempo, agradecido por las recomendaciones. Nosotros, créeme que creo que todos los que estamos acá las vamos a tomar muy, muy, muy en cuenta, y todas las que se vengan más adelante, por supuesto. Así que y pudiendo participar, voy a estar atento también a las futuras lecturas. ¿Se tiende como este día y este horario como un plan o lo va a ir viendo a medida que vamos avanzando? Pues, bueno, ese era el original, por los comentarios que había habido en el grupo, pero yo creo que lo vamos a ir ajustando a ver cómo se ajustan también los demás, porque yo sé que los tiempos de trabajo son clave. Sí, Entonces sí, lo vamos ajustando y vamos a ver qué es lo que dicen los demás. Y por supuesto, o sea, que alguna vez participen unos u otros. La idea es que también después lo grabemos como hoy y lo puedan ver los demás. ¿De acuerdo? espectacular. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo. También recuerden que ustedes pueden recomendar también algunos libros que hayan leído, que consideren interesantes, o incluso algo que yo sí los invitaré, que en algún momento ustedes participaran leyendo ustedes también algunos de sus recomendaciones, ¿no? Bien. Pues, y seguir aquí entre todos y, como les digo, una reunión entre amigos aquí, Sí. en informal, con su Ok. café. Bueno, Gracias, mi estimado. pues muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo. Ok. Saludos, saludos a los muchachos. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Chao. Cuídense. Vale. Bye.